Buenos días, tardes o noches según corresponda. En esta oportunidad nosotros el equipo Panda presentaremos el tema de conceptos básicos de indexación, lectura complementaria correspondiente a la asignatura de bases de datos de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Los integrantes de este equipo somos Benjamín Díaz, César Giancafil y Nicolás Morales. Introducción a los conceptos básicos de indexación. Un índice para una tabla es como el índice de un libro. Si se va a buscar un tema, se puede buscar en el índice al final del libro, encontrar las páginas en las que aparece y después leerlas para encontrar la información buscada. Las palabras del índice están ordenadas alfabéticamente, lo cual facilita su búsqueda. Almacenar una lista ordenada de números de cuenta no funcionaría bien en base de datos muy grandes, con millones de cuentas, ya que el propio índice sería más grande. Más aún, incluso el mantener ordenado el índice reduce el tiempo de búsqueda, por lo que encontrar una cuenta podría consumir mucho tiempo. En su lugar se usan técnicas más sofisticadas de indexación. Hay dos tipos básicos de índices. Índices ordenados. Estos índices están basados en una disposición ordenada de los valores. Índices asociativos. Estos índices están basados en una distribución uniforme de los valores a través de una serie de cajones. El valor asignado a cada cajón está determinado por una función llamada función de asociación. Se consideran varias técnicas de indexación y asociación. Ninguna de ellas es la mejor. Sin embargo, para cada aplicación específica de base de datos existe una técnica más apropiada. Cada una de ellas debe ser valorada según los siguientes criterios. Tipos de acceso. Los tipos de acceso se soportan eficazmente. Estos tipos podrían incluir la búsqueda de registros con un valor concreto en un atributo o la búsqueda de los registros cuyos atributos contengan valores en un rango especificado. Tiempo de tardanza, el tiempo que se tarda en hallar un determinado elemento de datos o un conjunto de elementos usando la técnica en cuestión. Tiempo de inserción, el tiempo empleado en insertar un nuevo elemento de datos. Tiempo de borrado, el tiempo empleado en borrar un elemento de datos. Espacio adicional requerido, el espacio adicional ocupado por la estructura del índice. Los atributos o conjuntos usados para buscar en un archivo se llaman claves de búsqueda. Usando el concepto de clave de búsqueda se determina que, si existen varios índices para un archivo, existirán varias claves de búsqueda. Índices ordenados. Una tabla puede tener varios índices según diferentes claves de búsqueda. Si la tabla que contiene los registros está ordenada secuencialmente, el índice cuya clave de búsqueda especifica el orden secuencial del archivo es el índice con agrupación. Los índices con agrupación también se llaman índices primarios. Los índices cuyas claves de búsqueda especifican un orden diferente del orden secuencial de la tabla se llaman índices sin agrupación o secundarios. En la siguiente figura se muestra un archivo secuencial de los registros cuenta, tomado del ejemplo bancario. En esta figura los registros están almacenados según el orden de la clave de búsqueda, nombre sucursal. Índices densos y dispersos. Existen dos clases de índices ordenados que se pueden usar. Índice denso. Aparece un registro índice por cada valor de la clave de búsqueda en el archivo. En un índice denso, con una agrupación, el registro índice contiene el valor de la clave y un puntero al primer registro con ese valor de la clave de búsqueda. El resto de registros con el mismo valor de la clave de búsqueda se almacenan consecutivamente después del primer registro, dado que, ya que el índice es con agrupación, los registros se ordenan sobre la misma clave de búsqueda. Las implementaciones de índices densos pueden almacenar una lista de punteros a todos los registros con el mismo valor de la clave de búsqueda. Esto no es esencial para los índices con agrupación. Podemos ver un ejemplo en la siguiente imagen. Índice disperso. Solo se crea un registro índice para alguno de los valores. Al igual que en los índices densos, cada registro índice contiene un valor de la clave de búsqueda y un puntero al primer registro con ese valor de la clave. Para localizar un registro se busca la entrada del índice con el valor más grande que sea menor o igual que el valor que se está buscando. Se empieza por el registro apuntado por esa entrada del índice y se continúa con los punteros del archivo hasta encontrar el registro deseado, como podemos ver en la imagen. Generalmente es más rápido localizar un registro si se usa un índice denso en vez de un índice disperso. Sin embargo, los índices dispersos tienen algunas ventajas sobre los índices densos, como utilizar un espacio más reducido y un mantenimiento adicional menor para las inserciones y borrados. índices multinivel. Aunque se use un índice disperso,
Puede que el propio índice sea demasiado grande para un procesamiento eficiente. En la práctica no es excesivo tener un archivo con 100.000 registros, con 10 registros almacenados en cada bloque. Si se dispone de un registro índice por cada bloque, el índice tendrá 10.000 registros. Como los registros índices son más pequeños que los registros de datos, se puede suponer que caben 100 registros índices en un bloque. Por tanto, el índice ocuparía 100 bloques. Estos índices de mayor tamaño se almacenan como archivos secuenciales en disco. Si el índice ocupa b bloques, la búsqueda binaria tendrá que leer a lo sumo logaritmo de b en base 2 bloques. X entre corchetes denota el menor entero que es mayor o igual que x, es decir, se redondea hacia abajo. Para el índice de 100 bloques, la búsqueda binaria necesitará leer 7 bloques. En un disco en el que la lectura de un bloque tarda 30 milisegundos, la búsqueda empleará 210 milisegundos, que es bastante. Obsérvese que, si se están usando bloques de desbordamiento, la búsqueda binaria no será posible. En ese caso, lo normal es una búsqueda secuencial, y eso requiere leer b bloques, lo que podría consumir incluso más tiempo. Así, el proceso de buscar en un índice grande puede ser muy costoso. Para resolver este problema, el índice se trata como si fuese un archivo secuencial, y se construye un índice disperso sobre el índice con agrupación, como se muestra en la siguiente figura. Usando los dos niveles de indexación y con el índice más externo en memoria principal, hay que leer un único bloque índice, en vez de los 7 que se leían con la búsqueda binaria. Si el archivo es extremadamente grande, incluso el índice exterior podría crecer demasiado para caber en la memoria principal. En este caso se podría crear todavía otro nivel más de indexación. De hecho, se podría repetir este proceso tantas veces como fuese necesario. Los índices con 2 o más niveles se llaman índices multinivel. Un diccionario normal es un ejemplo de un índice multinivel, en el mundo ajeno a las bases de datos. La cabecera de cada página lista la primera palabra en el orden alfabético de esa página. Este índice es multinivel. Las palabras en la parte superior de la página del índice del libro forman un índice disperso sobre los contenidos de las páginas del diccionario. Actualización del índice. Inserción. Primero se realiza una búsqueda usando el valor de la clave de búsqueda del registro insertar. Las acciones que emprende el sistema a continuación dependen si el índice es denso o disperso. Índices densos. Primero, si el valor de la clave de búsqueda no aparece en el índice, el sistema inserta en este un registro índice con el valor de la clave de búsqueda en la posición adecuada. En caso contrario, se emprenden las siguientes acciones. Si el registro índice almacena punteros a todos los registros con el mismo valor de la clave de búsqueda, el sistema añade un puntero al nuevo registro en el registro índice. En caso contrario, el registro índice almacena un puntero solo hacia el primer registro con el valor de la clave de búsqueda. El sistema sitúa el registro insertado después de los otros con los mismos valores de la clave de búsqueda. Índices dispersos. Se asume que el índice almacena una entrada por cada bloque. Si el sistema crea un bloque nuevo, inserta el primer valor de la clave de búsqueda que aparezca en el bloque del índice. Por otra parte, si el nuevo registro tiene el menor valor de la clave de búsqueda, el sistema actualiza la entrada del índice, que apunta al bloque, si no, el sistema no realiza ningún cambio sobre el índice. Borrado. Para borrar un registro, primero se busca el índice a borrar. Las acciones que emprende el sistema a continuación dependen si el índice es denso o disperso. Índices densos. Primero, si el registro borrado era el único registro con ese valor de la clave de búsqueda, el sistema borra el registro índice correspondiente del índice. En caso contrario, se emprenden las siguientes acciones. Primero, si el registro índice almacena punteros a todos los registros con el mismo valor de la clave de búsqueda, el sistema borra del registro índice el puntero al registro borrado. En caso contrario, el registro índice almacena un puntero solo al primer registro con el valor de la clave de búsqueda. En este caso, si el registro borrado era el primer registro con el valor de clave de búsqueda, el sistema actualiza el registro índice para apuntar al siguiente registro. Índices dispersos. Primero, si el índice no contiene un registro índice con el valor de la clave de búsqueda del registro borrado, no hay que hacer nada. En caso contrario, se emprenden las siguientes acciones. Primero, si el registro borrado era el único registro con la clave de búsqueda, el sistema reemplaza el registro índice correspondiente con un registro índice para el siguiente valor de la clave de búsqueda. Si el siguiente valor de la clave de búsqueda ya tiene una entrada en el índice, se borra en lugar de reemplazarla. En caso contrario, si el registro índice para el valor de la clave de búsqueda apunta al registro a borrar, el sistema actualiza el registro índice para que apunte al siguiente registro con el mismo valor de la clave de búsqueda. Índices secundarios. Los índices secundarios deben ser densos, con una entrada en el índice por cada valor de la clave de búsqueda y un puntero a cada registro de archivo.
Un índice con agrupación puede ser disperso, almacenando solo algunos de los valores de la clave de búsqueda, ya que siempre es posible encontrar registros con valores de la clave de búsqueda intermedios mediante un acceso secuencial aparte del archivo, como se describió antes. Si un índice secundario almacena solo algunos de los valores de la clave de búsqueda, los registros con los valores de la clave de búsqueda intermedio pueden estar en cualquier lugar del archivo, y en general no se pueden encontrar sin explorar el archivo completo. Un índice secundario sobre una clave candidata es como un índice denso con agrupación, excepto en que los registros apuntados por los sucesivos valores del índice no están almacenados secuencialmente. Si la clave de búsqueda de un índice con agrupación no es una clave candidata, es suficiente si el valor de cada entrada en el índice apunta al primer registro con ese valor en la clave de búsqueda, ya que los otros registros podrían ser alcanzados por una búsqueda secuencial del archivo. En cambio, si la clave de búsqueda de un índice secundario no es una clave candidata, no sería suficiente apuntar solo al primer registro de cada valor de la clave. En la siguiente figura se muestra la estructura del archivo cuenta, con un índice secundario que usa un nivel de referencia adicional y teniendo como clave de búsqueda el saldo. El procedimiento ya descrito para borrar e insertar se puede aplicar también a los índices secundarios. Las acciones a emprender son las descritas para los índices densos que almacenan un puntero a cada registro del archivo. Si un archivo tiene varios índices, siempre que se modifique el archivo se debe actualizar cada uno de ellos. Los índices secundarios mejoran el rendimiento de las consultas que usan claves que no son la búsqueda del índice con agrupación. Sin embargo, implican un tiempo adicional importante al modificar la base de datos. Archivos de índices de árbol B+. El inconveniente principal de la organización de un archivo secuencial indexado reside en que el rendimiento, tanto para buscar en el índice como para buscar secuencialmente a través de los datos, se degrada según crece el archivo. Aunque esta degradación se puede remediar reorganizando el archivo, no es deseable hacerlo frecuentemente. La estructura de índice de árbol B+, es la más extendida de las estructuras de índices que mantienen su eficiencia a pesar de la inserción y borrado de datos. Un índice de árbol B+, toma la forma de un árbol equilibrado, donde los caminos de la raíz a cada hoja del árbol son de la misma longitud. Cada nodo que no sea hoja tiene entre n partido 2 y n hijos, donde n es fijo para cada árbol concreto. Se verá que la estructura de árbol B+ implica una degradación del rendimiento al insertar y al borrar, además de un espacio extra. Este tiempo adicional es aceptable incluso en archivos con altas frecuencias de modificación, ya que se evita el costo de reorganizar el archivo. Además, puesto que los nodos podrían estar a lo sumo medio llenos, se desperdicia algo de espacio. Este gasto de espacio adicional también es aceptable, dado los beneficios en el rendimiento aportados por la estructura del árbol B+. Estructura de árbol B+. Un índice de árbol B+, es un índice multinivel, pero con una estructura que difiere del índice multinivel de un archivo secuencial. En la siguiente figura se muestra un nodo típico de un árbol B+. Puede contener hasta n-1 clave de búsqueda, k1, k2 hasta k-n-1 y n punteros, p1, p2 y p(n). Los valores de la clave de búsqueda de un nodo se mantienen ordenados. Así, si i menor que j, entonces k(i) menor que k(j). Como se puede ver en la imagen, tenemos un nodo típico de un árbol B+. En la siguiente figura se muestra un nodo en el árbol B+ del archivo cuenta, donde n vale 3 y la clave de búsqueda es nombre sucursal. Obsérvese que como el archivo cuenta está ordenado por nombre sucursal, los punteros en el nodo hoja apuntan directamente al archivo. Ahora que se ha visto la estructura de un nodo hoja, se mostrará cómo los valores de la clave de búsqueda se asignan a nodos concretos. Cada hoja puede guardar hasta n-1 valores. Está permitido que los nodos hojas contengan al menos n-1 partido entre dos valores. Los nodos internos del árbol B+ forman un índice multinivel sobre los nodos hoja. La estructura de los nodos internos es la misma que la de los nodos hoja, excepto que todos los punteros son punteros a nodos del árbol. Un nodo interno podría guardar hasta n punteros y debe guardar al menos n partido entre dos punteros. El número de punteros de un nodo se llama grado de salida del nodo. Siempre es posible construir un árbol B+ para cualquier n que satisfaga los requisitos anteriores. En la siguiente figura se muestra un árbol B+ completo para el archivo cuenta. Por simplicidad, se omiten los punteros al propio archivo y los punteros nulos.
Consultas con árboles V+. En la siguiente figura se muestra un pseudocódigo para procesar consultas usando árboles V+, suponiendo que se desea encontrar todos los registros cuyo valor de la clave de búsqueda sea V. Primero se examina el nodo raíz para buscar el menor valor de la clave de búsqueda mayor que V. Supóngase que este valor de la clave de búsqueda es k sub i. Después se sigue el puntero p sub i hasta otro nodo. Si no se encuentra ese valor, entonces k es mayor que k sub m menos 1, donde m es el número de punteros del nodo. En este caso se sigue p sub m hasta otro nodo. En el nodo alcanzado anteriormente se busca de nuevo el menor valor de la clave de búsqueda que es mayor que v, para seguir el puntero correspondiente. Finalmente se alcanza un nodo hoja. En este nodo hoja, si se encuentra que el valor de k sub i es igual a v, entonces el puntero p sub i nos ha conducido al registro o cajón deseado. Si no se encuentra el valor v en el nodo hoja, no existe ningún registro con el valor clave v. En la práctica, solo se accede a unos cuantos nodos. Generalmente, un nodo se construye para tener el mismo tamaño que un bloque de disco, el cual ocupa normalmente 4 KB, con una clave de búsqueda del tamaño de 12 bytes y un tamaño de puntero a disco de 8 bytes. N está alrededor de 200. Incluso con una estimación más conservadora de 32 bytes para el tamaño de la clave de búsqueda, N está en torno a 100. Una diferencia importante entre las estructuras del árbol V+ y los árboles en memoria, tales como los árboles binarios, está en el tamaño de los nodos y, por tanto, la altura del árbol. En los árboles binarios todos los nodos son pequeños, mientras que en los árboles V+, cada nodo es grande y puede tener un gran número de punteros. Así, los árboles V+ tienden a ser más bajos y anchos en lugar de los altos y estrechos como lo son los árboles binarios. Actualizaciones en árboles V+. Inserción. Usando la misma técnica que para buscar, se busca un nodo hoja donde tendría que aparecer el valor de la clave de búsqueda. Si el valor de la clave de búsqueda ya aparece en el nodo hoja, se inserta un nuevo registro en el archivo y, si es necesario, un puntero al cajón. Si el valor de la clave de búsqueda no aparece, se inserta el valor en el nodo hoja de tal manera que las claves de búsqueda permanezcan ordenadas. Luego se inserta el nuevo registro en el archivo y, si es necesario, se crea un nuevo cajón con el puntero apropiado. Borrado. Usando la misma técnica que para buscar, se busca el registro a borrar y se elimina del archivo. Si no existe un cajón asociado con el valor de la clave de búsqueda o si el cajón se queda vacío como resultado del borrado, se borra el valor de la clave de búsqueda del nodo hoja. La técnica general para la inserción en un árbol V+ es determinar el nodo hoja H, en el cual realizar la inserción. Si es necesario dividir, se inserta el nuevo nodo dentro del padre del nodo H. Si esta inserción produce otra división, se procedería recursivamente o bien hasta que una inserción no produzca otra división o bien hasta crear una nueva raíz. A continuación, se bosqueja el algoritmo de inserción en pseudocódigo. En general, para borrar un valor en un árbol V+, se realiza una búsqueda según el valor y se borra. Si el nodo es demasiado pequeño, se borra desde su padre. Este borrado se realiza como una aplicación recursiva al algoritmo de borrado, hasta que se alcanza la raíz. Y un nodo padre queda lleno de manera adecuada después de borrar o hasta aplicar una redistribución. En la siguiente figura se describe el pseudocódigo para el borrado de un árbol V+. Es interesante señalar que como resultado de un borrado puede que haya valores de la clave de nodos internos de un árbol V+ que no estén en ninguna hoja del árbol. Aunque las operaciones inserción y borrado en árboles V+ son complicadas, requieren relativamente pocas operaciones, entrada y salida, lo que es un beneficio importante dado su costo. Organización de archivos con árboles V+. Como se mencionó en un apartado anterior, el inconveniente de la organización de archivos secuenciales de índices es la degradación del rendimiento según crece el archivo. La degradación de las búsquedas en el índice se resuelve mediante el uso de índices de árbol V+ en el archivo. También se soluciona el problema de la degradación al almacenar los registros reales utilizando el nivel de hoja del árbol V+ para almacenar los registros reales en los bloques. En estas alturas, la estructura del árbol V+ se usa no solo como un índice, sino también como un organizador de los registros dentro del archivo. En la organización de archivo con árboles V+, los nodos hoja del árbol almacenan registros en lugar de almacenar punteros a registros. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la organización de un archivo con un árbol V+.
Ya que los registros son normalmente más grandes que los punteros, el número máximo de registros que se pueden almacenar en un nodo hoja es menor que el número de punteros en un nodo interno. Sin embargo, todavía se requiere que los nodos hojas estén llenos al menos hasta la mitad. La inserción y el borrado de registros en las organizaciones de archivos con árboles V+, se tratan del mismo modo que la inserción y el borrado de entradas en los índices de árboles V+. Cuando un árbol V+ se utiliza para la organización de un archivo, la utilización del espacio es particularmente importante, ya que el espacio ocupado por los registros es mucho mayor que el espacio ocupado por las claves y punteros. Durante la inserción, si un nodo está lleno, se intenta redistribuir algunas de sus entradas en uno de los nodos adyacentes para poder hacer sitio a una nueva entrada. Si este intento falla porque los nodos adyacentes ya están llenos, se divide el nodo y las entradas entre uno de los nodos adyacentes y los dos nodos que se obtienen al dividir el nodo original, puesto que los tres nodos juntos contienen un registro más que puede encajar en los dos nodos. Cada nodo estará lleno aproximadamente hasta sus 2/3 partes, denotado por 2 n-tercios. Durante el borrado de un registro, si la ocupación de un nodo está por debajo de 2 n-tercios, se intentará tomar prestada una entrada desde uno de sus nodos hermanos. Si ambos nodos hermanos tienen 2 n-tercios registros, en lugar de tomar prestada una entrada, se redistribuyen las entradas en el nodo y en los dos nodos hermanos uniformemente entre dos de los nodos y se borra el tercer nodo. Se puede usar este enfoque porque el número total de entradas es 3 veces 2 n-tercios menos 1, lo cual es menor que 2n. Utilizando 3 nodos adyacentes para la redistribución, se puede garantizar que cada nodo tenga 3n/4 entradas. Índice sobre cadena de caracteres. La creación de índices de árboles V+ sobre atributos de tipo de cadena de caracteres plantea dos problemas. El primero es que las cadenas pueden ser de longitud variable. El segundo es que pueden ser largas, lo que produce un grado de salida bajo y a una altura del árbol incrementada de manera acorde. Con las claves de búsqueda de longitud variable, varios nodos pueden tener diferentes grados de salida, incluso estando llenos. Un nodo se debe dividir si está lleno, es decir, si no hay espacio para añadir una nueva entrada independientemente de cuántas entradas contenga. Análogamente, los nodos se pueden fusionar o las entradas se pueden redistribuir dependiendo de la fracción de espacio que se usen en los nodos. En lugar de basarse en el número máximo de entradas que el nodo pueda contener, se puede incrementar el grado de salida usando la técnica denominada comprensión del prefijo. Con esta comprensión no se almacena la clave de búsqueda completa en los nodos internos. Por ejemplo, si se indexa el nombre, el valor de la clave en un nodo interno podría ser un prefijo del nombre. Sería suficiente almacenar sleeve en un nodo interno en lugar del nombre completo silver chats. Si los valores más próximos en los dos subárboles bajo esta clave sean, por ejemplo, Silas y Silver, respectivamente. Archivos de índices de árbol V. Los índices de árbol V son similares a los índices de árbol V+. La diferencia principal entre estos dos enfoques es que un árbol V elimina el almacenamiento redundante de los valores de la clave de búsqueda. En el árbol V+ de la figura, las claves de búsqueda Daimiel, Madrid, Reus y Pamplona aparecen 2 veces. Cada valor de clave de búsqueda aparece en algún nodo hoja, y algunos se repiten en nodos internos. Los árboles V permiten que los valores de la clave de búsqueda aparezcan solamente una vez. En la siguiente figura se muestra un árbol V que representa las mismas claves de búsquedas que el árbol V+ de la figura anterior. Ya que las claves de búsqueda no están repetidas en el árbol V, sería posible almacenar el índice usando menos nodos del árbol que con el correspondiente índice del árbol V+. Sin embargo, puesto que las claves de búsqueda que aparecen en los nodos internos no aparecen en ninguna otra parte del árbol V, es necesario incluir un campo adicional para un puntero por cada clave de búsqueda de un nodo interno. Estos punteros adicionales apuntan a registros del archivo o a los cajones de la clave de búsqueda asociada. En la siguiente imagen, la figura A representa un nodo de hoja generalizado de un árbol V. En la figura B se representa un nodo interno. Los nodos hoja son como los árboles V+. El número de nodos a los que se accede en una búsqueda en un árbol V depende de dónde esté situada la clave de búsqueda. Una búsqueda en un árbol V+ requiere atravesar un camino de la raíz del árbol hasta algún nodo hoja. En cambio, algunas veces es posible encontrar en un árbol V el valor deseado antes de alcanzar el nodo hoja.
Sin embargo, hay que realizar aproximadamente n accesos según cuántas claves hay almacenadas tanto en el nivel de hoja de un árbol B como en los niveles internos de hoja. Y dado que n es normalmente grande, la probabilidad de encontrar ciertos valores pronto es relativamente pequeña. El borrado en un árbol B es más complicado. En un árbol B+, la entrada borrada siempre aparece en una hoja. En un árbol B, la entrada borrada podría aparecer en un nodo interno. El valor apropiado a colocar en su lugar se debe elegir del subárbol del nodo que contiene la entrada borrada. Concretamente, si se borra la clave de búsqueda K sub i, la clave de búsqueda más pequeña que aparezca en el subárbol del puntero P sub i más 1 se debe trasladar al campo ocupado anteriormente por K sub i. En la diapositiva presente se encuentra la bibliografía del tema de esta lectura complementaria. Sin nada más que agregar, aquí finaliza nuestra presentación sobre el tema de conceptos básicos de indexación. Desde el equipo Panda les agradecemos la atención prestada y les deseamos a todos un buen día.